¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo va? Bueno, en esta ocasión les hago este videito para mostrarles un combo de llaves que compré, obviamente usado y en muy feo estado. Créanme que si ahora las ven feas, cuando las traje tenían entre 2 y 3 milímetros de óxido, pero para las herramientas tengo buen ojo, a diferencia de otras cosas, pero en lo que es tema herramientas, la verdad que no me gusta hacer autobombo, pero conozco. Con un calibre pude corroborar que están en perfecta medida, o sea, no están agrandadas ni zafadas. Y fue cuestión de espátula, una punta y paciencia para ir mejorándolas en su estado. Obviamente todavía me falta un poquito, pero las voy a dejar mejor y les voy a dar una manito de cromo. No sé si estas llaves van a formar parte de mi tablero de trabajo, digamos. Esta, por ejemplo, es una Inafor. Inafor es una marca que yo amo mucho más que Abaco porque hice todo el industrial con Inafor. Los que me conocen saben que bueno, yo en aquel momento no tenía para comprar herramientas, utilizaba las del colegio. Lo que pasa que bueno, estaban zafadas, eran del año 60. La marca eran Inafor y Raselli. Esta, por ejemplo, es una Inafor de 30, una hermosa llave, una hermosa llave. La señora me comentó que las tenía en una caja de herramientas y se le llenó de agua y como nunca le dio interés, bueno, se oxidaron y quedaron ahí. Así que bueno, cuando las traje, como les dije, tenían entre 2 y 3 milímetros de óxido. Las fui limpiando, las fui mejorando. Así que bueno, ahora espero darles una manito de cromo o un aerosol simplemente y armar un tablero de llaves recuperadas. Me gustaría eso. Los que me conocen saben que dediqué mi vida prácticamente a las herramientas, o sea que es un vicio que se paga solo. Son unidades en pulgadas. Esta es una 25-32 3 cuartos. Y esta, si ustedes se fijan, no tiene nomenclatura de su medida en ninguno de los dos lados. Pero bueno, mediante calibre logré descubrir que es exactamente una 3 cuartos 11-16. Bueno, espero que les guste, gracias por ver los videos, les mando un saludo.